Buenos días, feliz sábado tengan todos. Hoy es sábado 28 de noviembre de 2020 y estamos muy contentos porque el Señor nos ha regalado una mañana de sábado fresca para esta temporada, en el cual venimos de una serie de actividades agradeciendo al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado. Queremos dar una cordial bienvenida a todas aquellas personas que nos ven a través de esta plataforma de Facebook Live. Hoy no tenemos hermanos de manera presencial en la iglesia, así que toda nuestra atención va a ser dirigida a aquellos que nos ven a través de esta página. Queremos anunciarle que todos aquellos que tengan algún comentario sobre la lección pueden hacerlo. Aquí nuestro hermano Freyson, que siempre está pendiente de lo que ustedes ponen en los comentarios, nos hará llegar la pregunta y en la manera que nos sea posible, ¿verdad? Esperamos que en todas podamos contestarle cada una de las preguntas. Antes de dar comienzo con la escuela sabática, queremos hacerle dos anuncios especiales y son las actividades que tenemos pronto. Ya pasó la de Acción de Gracias y estuvo muy bendecida y agradecemos a todos los hermanos que estuvieron presentes en ese día de Acción de Gracias. Fue bien bendecida porque después de tanto tiempo, casi un año, pudimos participar de la Cena del Señor en una forma muy particular, pero también muy espiritual. Y los hermanos están muy contentos con eso. Después disfrutamos de un maravilloso desayuno. Así que ese día fue uno de grandes bendiciones. Pero también tenemos actividades que nos corresponden a este mes de diciembre que ya próximo se acerca. El 26 de diciembre es el concierto, si no me... 18, perdón. No, 19, que es el sábado. Sábado 19, es que perdí, concierto de Navidad. También va a ser en el área del estacionamiento de la iglesia y esperamos que muchos hermanos compartan con nosotros. Tenemos invitados a 3 grupos especiales. 2 de los grupos es con música instrumental, el otro grupo es con música vocal y vamos a estar ahí presentes disfrutando, ¿verdad? Ya haciendo un preámbulo para entrar en la temporada de Navidad, que ya con los vientos que se están dando, el frescor, la noche bajó a 68 la temperatura, pastor. Aquí en Aguada, bajó a 68, así que estuvo sumamente fresco. Y el 26 es la fiesta entonces. La fiesta de Navidad sería el 26, también va a ser desde el estacionamiento. Ya hicimos un experimento, ¿verdad? Con la comida de Acción de Gracias. Así que esta vez va a ser mucho mejor. Y cuando digo todos, los que están en la... Además, vamos entonces a comenzar con la lección esta mañana y en esta ocasión me va a acompañar el pastor Juan González en esta discusión. Bienvenido, pastor. ¿Cómo amaneció en este día? Gracias, Joe. De verdad que fue algo, mientras yo te escuchaba, el día jueves fue algo maravilloso. Sí. Yo te tengo que decir que me faltó fe, porque como amaneció lloviendo y llovía, yo dije, no van a llegar muchos carros. Es así. Pero cuando comencé a ver todos los carros que iban entrando, poco a poco, ya a las 6:15 nosotros teníamos casi el estacionamiento lleno. Definitivamente, y es que los hermanos prefirieron retar a la lluvia, llegar hasta el estacionamiento y poder participar de esta linda actividad que se dio el jueves en la mañana. Y el desayuno, gracias a Enis, gracias a Joe aquí, de verdad, pastor, que está aquí, nuestro pastor, fue algo maravilloso. Y toda la programación, yo me la gocé realmente. Fue un día algo diferente, pero yo pude ver en el rostro de los hermanos la alegría. Cuando yo sonaban esas bocinas, las sonaron mejor que nunca antes, ¿verdad?
Y ahí demostraban la alegría, el contentamiento que ellos tenían de estar en esa actividad. Y como tú mencionaste, esa alegría la queremos tener también el 19 y el 26 de diciembre. Es Pero así. esta tarde también tendremos a las 4:30. Esto no se detiene, pastor. Esto vino para quedarse y esta tarde vamos a tener una programación muy especial. Así que le invitamos. Hay una dama que ahora se me escapa el nombre. Maribeth. Maribeth Cintrón, ahora sí. Maribeth Cintrón va a estar con nosotros en la mañana. Hermano, conéctese hoy a las 5 de la tarde. No, 4:30. Comenzamos a las 4:30 porque ya el sol se está poniendo más temprano. Conéctese a las 4:30 y de seguro va a disfrutar de una predicación porque esta muchacha Maribeth tiene el Espíritu de Dios. Es una mujer de oración, es una mujer de entrega. Ella se entrega por completo a los planes del Señor. Así que no se lo pierdan. Va a estar un programa muy interesante que va a estar auspiciado por el Departamento de la Mujer de nuestra iglesia. Amén, qué bueno. Yo en esta semana hemos estudiado la iglesia y la educación. Pero me llamó mucho la atención cómo Pablo en ese versículo de 1 de Tesalonicenses capítulo 6 y 8 nos hace y nos tiene que hacer meditar cómo Él se presenta delante, vamos a decir, de la iglesia, pero voy a usar solamente una palabra, con humildad. Esa es la palabra clave en esta la semana. Humildad. Sí. Él dice, yo no quiero decir palabras y gloriarme. Y Pablo podía. Es así. Pablo podía, sí o no, por la educación que él tenía. Por la educación, por la preparación, por la experiencia, ¿sabes? Que él tenía todas para vanagloriarse, si podríamos decirlo así. Oh, sí. Pero él prefirió imitar a Cristo. Él prefirió imitar a Cristo. Y al punto que él inclusive dice a la iglesia en otras palabras, yo los amo de tal manera que yo estoy dispuesto hasta dar mi vida, cuidarlos, porque ustedes son algo muy especial. Pero yo quiero presentarles, es interesante que dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Porque el cristiano que ha permitido, y yo no sé, Joe, especialmente los que estamos quizás en alguna forma como líderes de la iglesia, sí, tenemos que preguntarnos, ¿para quién yo trabajo? Porque yo tengo que a través de mi liderazgo demostrar que yo trabajo primeramente para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Es que nosotros vivimos en un siglo donde se resalta mucho el ego. Un siglo donde se resalta que yo tengo que estar por encima de los demás para ser feliz. Mire que penetre dentro de la iglesia. Porque ¿verdad? Tú tienes que tener el mejor carro, tienes que tener la mejor casa. Del curso de mecánica que a él le encanta. Me encantó el discurso que dio en abajo, ¿verdad? Más humilde. Y muchos de estos de la congregación, cualquier congregación cristiana, sentirlo así, nos entregamos. Corta
lo hemos puede haber, puedo explicar. Pero la lección, ¿verdad? En nuestra vida. Trata del Evangelio. Tipo de personas. Yo me acuerdo pobre del barrio. Sí, sí, le gusta. Respeto, esta iglesia, como a los 6 meses, este hombre entra por el mismo medio del pasillo. Corre hasta el frente y se sienta en el primer banco. Y ningún hermano le dijo nada. Él se sentó como si fuera un miembro más de la iglesia y salió como otro miembro de la iglesia, lo saludaron. Y yo vi eso. Y yo dije, esta es una iglesia. Esta es una iglesia amorosa que no importando la condición de una persona que viene maloliento, ¿verdad? Haraposo, descalzo, que entra en la iglesia, oye la palabra de Dios y así mismo sale tranquilito. Eso. por eso, frente a la pregunta que le hicieron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El Señor presenta esa parábola del ¿qué? Del buen samaritano. samaritano. Esa famosa parábola que habla de humildad. Y quien le hace esa pregunta era un maestro de la ley. Sí. Alguien que sabía, Señor, quería escuchar de los labios de Jesús lo que yo me imagino que ese maestro no estaba preparado para recibir lo que Jesús La le estaba respuesta. diciendo. No, mira, este personaje fue herido, fue asaltado, pasó ahí 2 líderes de la iglesia, vamos a ponerlo en nuestros días, Sí, pasó sí, 2 seguro. líderes de la iglesia Ajá. y lo esquivaron. Es así. Sin embargo, pasó uno que era, vamos a ponerlo, enemigo. Enemigo, no era de la iglesia siquiera. No era ni siquiera de la iglesia. Vamos a ponerlo Sí, así. Es así, es así. Sin embargo, se compadeció. Al punto que dice que se bajó, le curó sus heridas, lo llevó. De Dios. A veces algo no nos fija. Esos experimentos sociales, muy Nosotros. Hubo en y en la lección. De ser. Jesús dijo esto, había una claridad. donde el Señor le tenía bien difícil aprender, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Una compañía silenciosa. Y tenemos que ver el dolor, entrar en la mente si es posible y en el sentimiento de esa persona y poder compartir con ella, ¿verdad? O acompañarlo el momento de crisis por el cual están pasando. Tan simple como eso. Y yo, una de las cosas que me hizo meditar la lección de esta semana, recuerden mis queridos, esto es un repaso. Si usted tiene alguna pregunta, quizás alguna inquietud, lo puede hacer. Vamos a estar orando también por ustedes. Pero una de las cosas que me llamó la atención de la lección, que me hizo meditar, es, una cosa es vivir como discípulos
y otra cosa es vivir como cristiano. Y a mí Sí. eso me impactó porque dice el autor de la lección que la palabra cristiano solamente aparece 2 o 3 veces en la Biblia, nada más. Sí. Sin embargo, la palabra discípulo se menciona constantemente. Constante. Ahora, ¿qué es lo que yo entendí? Y tú me corriges. Yo entendí que para mí es más fácil decir soy cristiano que decir soy un discípulo cristiano. ¿Por qué? Definitivamente. Porque el discípulo aprende Aprende y practica. y practica. ¿Y quién llama al discípulo? El maestro. El maestro. Es ¿Quién así. es nuestro maestro? Jesús. Jesús. Quiere decir que yo puedo decir que soy cristiano Ujú. y no ser un discípulo. Y eso me hizo pensar seriamente. Es así. Porque yo a veces, y yo espero que los hermanos me entiendan, nuestro propósito no es criticar a nadie. Pero muchas veces nosotros vemos cristianos pero se distancian completamente de esos frutos que como discípulos tenemos que tenemos tener, que cumplir. que es que nos lleva a la acción. Ahí me viene a la mente la pregunta de Jesús. 2 preguntas que dijo Jesús a sus discípulos. La primera es, ¿quién dice la gente quién soy yo? ¿Verdad? Y la segunda, que es más impactante para ellos, que alejando de Jesús, porque no podían con la carga que Jesús le estaba pidiendo a ellos que llevaran, ¿verdad? Aunque no es una carga cuando lo hacemos en el nombre de Dios. Yo me acuerdo en una ocasión, pastor, y fue con usted, que vino un estudiante ministerial a practicar aquí en la iglesia de Espinal. Usted estaba de pastor, usted era su supervisor. Empezó a enseñarle todas las tareas que usted hace a diario, que hacía y que todavía hace. Y ese muchacho dice, no, yo no puedo con esta carga. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo me acuerdo claramente y sé por nombre y apellido quién fue. Y entonces, el estudiante ministerial pasa por un verdadero proceso. Entonces ahí se empezarían a descartar, ¿verdad?, quién puede y quién no puede. Y lo digo esto porque, por sobre todas las cosas, esta lección de humildad, más que para la iglesia, también se ajusta muy bien para los líderes. Sí, Y está en los líderes el que la iglesia crezca o no crezca dependiendo de su comportamiento. Y no es el líder que más sabe, es el líder que muestra. Es el líder que se preocupa por cada situación de cada hermano de la iglesia y está atento a cada uno de ellos. Así que nosotros llamamos en la matemática y en la ingeniería lo que es algo inversamente proporcional. ¿Sabe? Mientras yo, eso quiere decir que el diagonal viene la diagonal. Que mientras más alta es mi posición, más humilde tengo que mostrarme hacia los demás. Y la lección lo dice, el mandato que dio el Salvador a los palabra, yo no soy discípulo hoy y mañana no. Es así. Una vez que el cielo nos llama, somos discípulos para siempre. A mí me habla en busca de la verdad. Y cuando yo hablo en busca de la verdad, nosotros encontramos suficiente evidencia en la Biblia que el Señor me dice, ustedes. Por eso yo, cuando yo voy a la palabra de Dios y yo como discípulo le hago preguntas al Señor,
¿Qué pasa cuando la persona muere? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Entonces, frente a esa pregunta, yo También por medio de la oración, pastor. El verdadero cristiano busca a Dios todos los días en la mañana. Gloria a Lo Dios. busca en la tarde y en la noche, ¿verdad? Pero ese la manera tiene como consecuencia de cómo yo me voy a dirigir durante todo el día. En mi camino para que yo lo haga. Para la ilustración del atleta y quiero traerlo. Yo proponerme ayudar a una persona y eventualmente de una forma más amorosa. Nuestro corazón cada mañana levantarnos para ayudar. Todo esto que nos ha tocado, no podemos promover que los hermanos se reúnan todos en una. Ejemplo. Pero no hemos tenido que inventar. Lo que estamos llevando a cabo. Con personas que no son de nuestra iglesia que me han dicho, nosotros Otros países, ¿verdad? Que han estado atentos a cada experiencia. El sábado pasado muy bien, la gente se conectó, pero el día y uno sabe que ha trabajado en la obra de Dios. Primero en mi vida, satisfacción, si lo podemos decir de esa manera, de que uno ha aportado a todo esto. Ahora, parte de la educación cristiana y el verano por ayudar al prójimo está en buscar la verdad siempre. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Esta lección coincidió con mi estudio bíblico. No todos empiezan el mismo día, en la misma fecha, ni leer la misma cantidad de versículos. Y yo me estoy gozando con Pablo, ¿verdad? Ya voy, pues, terminé Efesios, ya voy para la próxima. Y entonces yo veo todo esto y me refresca la mente de qué es lo que el Señor pide de nosotros como iglesia. Pablo, como apóstol de los gentiles, tenía bien claro cuál era su misión. Y como líder de la iglesia también él tenía bien claro cuál era su posición. Pablo comienza en esta lección de que no le soy carga para vosotros. ¿Sabe? Aunque lo merezco, mira cómo habla Pablo, aunque yo merezco algunos privilegios por la obra que estoy haciendo, no me aferro a ellas.
Y eso para mí tiene es de suma importancia porque este hombre está poniendo su yo a un lado para evitar ser de carga a los mismos hermanos. Y muchos líderes tenemos que aprender esa Cuando forma. tú dices, tenemos que aprender, en el auxiliar dice, hay un dicho chino, creo que decía la lección, con el pueblo de Carolina, por eso pastor de semana me desvelo un poco, escribí desbaratando y Nos da la dirección o otro libro más. En este mundo, a la hermana Maribel, viendo las redes sociales, vemos cuán tergiversado está la Navidad en el mundo. Cuando muchas personas exhiben orgullosamente sus árboles de Navidades, pero no tiene nada de lo que es la Navidad. Y eso pues causa un poquito de tristeza porque no entienden cuál es el concepto, ¿verdad? Para muchos la Navidad es otra fiesta, como cualquier otra, pero para el cristiano es un evento muy especial, donde nuestro Señor Jesús se encarnó para vivir entre nosotros y murió para darnos vida eterna. Así que este concierto de Navidad nos va a servir para reafirmarnos en la verdad que el Señor nos ha dado a través de su palabra. La otra actividad que tenemos programada es para el sábado 26 de diciembre, que es la cena de Navidad. Una vez que nosotros tengamos la acostumbrada programación de los sábados a las 4:30 de la tarde, una vez que despidamos el sábado y recibamos un nuevo día de la semana, la iglesia va a estar compartiendo una cena de Navidad. Y también vamos a tener durante la misma pues música típica. Cuando hablamos a las personas de otros lugares que nos oyen, pues la música típica de Puerto Rico. Así que le invitamos para que estén con nosotros estas dos actividades para que disfruten de toda la programación que se va a estar realizando durante estos 2 días. Sin más por el momento, hermanos, vamos entonces a permitir el espacio para la predicación de esta mañana, el sermón de esta mañana. Esta vez va a estar a cargo de nuestro pastor, el pastor Malavé, Kenneth Malavé, en la exposición de la palabra, y esperamos que el Señor una corta palabra de oración. Te pedimos en estos momentos, Señor, que el pastor haya preparado de esta manera, Señor, tu espíritu, alma y cuerpo. Con ustedes le dejamos Ya que tenemos dando frecuencia por los anuncios, el internet, y esta
fue un líder espectacular, gran líder y hacia Dios de parte del pueblo. Sin embargo, por 40 años estuvo allí dándole amor al pueblo de Israel. Y el pueblo sintió esa pérdida profundamente cuando ya Moisés no estaba más con ellos. Cuando tuvo que pasar al descanso, los israelitas lloraron profundamente. 30 días para tener unos servicios especiales en honor a su memoria. Por lo general, cuando nosotros dedicamos un servicio especial, toman 2 o 3 días, pero a Moisés se le otorgó 30 días. Habían ya perdido la ternura paternal, habían perdido el valor de sus consejos, habían perdido ver con sus propios ojos esa fe constante de Moisés. Y el pueblo comienza a extrañar a su líder. Se habían dado cuenta muy tarde de lo que habían perdido. Nunca se habían sentido tan solos, nunca se habían sentido tan abandonados hasta que Moisés murió. Y fíjense que Dios permitió que ellos se sintieran de esa manera, porque ahora iba a surgir un nuevo líder y ellos tenían que enfocar todo su amor, toda su vista, toda su obediencia hacia ese nuevo líder. Y ese nuevo líder era Josué, un líder que Dios había escogido para sustituir a Moisés, un líder que desde antes de que saliera de Egipto, el pueblo de Israel, ya él estaba al lado de Moisés. Un líder que cuando nosotros hablamos, por lo general, hablamos de su juventud. Pero hermanos, Josué no era un nene cuando tomó las riendas del pueblo de Israel. Cuando él se fue con Moisés, los eruditos, los que estudian la palabra del Señor y las historias y todo eso, se entiende que él tenía proyectos. Así que si le sumamos eso, estamos hablando que por lo menos él tenía entre 55 y 60 años por ahí aproximadamente de edad. Era un hombre maduro, con una gran capacidad, que había estado al lado de Moisés por muchos años y había aprendido muchas cosas de Moisés. Había visto de antemano los milagros de Dios. Había visto cómo Dios se manifestaba a Moisés directamente. Así que este hombre era el candidato idóneo para ser el líder que el pueblo necesitaba. Y Dios le da un mensaje en Josué capítulo 1, versículo 7. Leemos allí uno de los versículos más conocidos en la Biblia. Josué capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice allí. Josué 1, 6. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Atrás, el pueblo acababa de perder a su líder máximo. Y ahora Josué tenía que ponerse en los zapatos que eran de Josué con
que vayas. Ahora es un mandato, no es una sugerencia, una observación que el Señor le está diciendo. Él le está diciendo, mira, yo te estoy mandando a que te esfuerces. Yo te estoy mandando a que seas valiente. Y te estoy mandando a que no temas y que no desmayes, porque yo, Jehová, voy a estar contigo. Y esto lo dice Isaías 43, allá usted puede buscarlo más adelante en la Biblia, que dice lo mismo, tiene la misma expresión. Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20, nos dice lo siguiente, bien parecido, lo que le dice el rey David a Salomón su hijo. Dice, esfuérzate y sé valiente y ponlo por obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, dice David a Salomón, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Las mismas palabras de Josué, David, el rey, se las repite a Salomón. Y a través de la Biblia podemos ver este mismo concepto. Jesucristo, antes de irse, le dice a los discípulos que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. Así que hay una promesa aquí que hoy por hoy usted puede aceptar o adaptar a su vida. Y es que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y deseamos serle fiel y hacer su voluntad, Dios mismo, a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, estará con nosotros en todo lo que nosotros hagamos. Qué bendición nosotros tener esa promesa de que todo lo que yo vaya a hacer para Dios, Dios mismo estará con nosotros ayudándonos. Dios mismo nos llevará de la mano para que se haga su obra y su voluntad. Así que, lleno del Espíritu Santo, Josué da un mensaje contundente a sus líderes y también al pueblo. Si vamos al libro de Josué nuevamente, el versículo 11 nos dice lo siguiente. El versículo 10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos provisiones, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para que entréis a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da, para que la poseáis. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y nos da esta tierra. Vuestras esposas, vuestros niños y vuestras bestias quedarán en la tierra que Moisés nos ha dado al lado del Jordán. Pero vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios le da. Entonces volveréis a la tierra de vuestra herencia y la disfrutaréis, la cual Moisés, siervo de Jehová, os dio a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol. Es en ese preciso instante cuando Él da el mensaje de que prepárense, vamos a pasar el Jordán, vamos a retomar las tierras y ustedes necesitamos hombres valientes, fuertes, valerosos que estén aquí para ir a cruzar y dar la batalla. Allí en ese preciso instante presenta las características de un candidato idóneo para el puesto del líder máximo del pueblo. Un hombre valiente, un hombre perseverante, un hombre que estaba pronto para actuar en el nombre del Señor, un hombre incorruptible, despreocupado de los intereses egoístas, inspirado en una viva fe en Dios. Ese era el hombre ideal,
Ese era el hombre idóneo. Ahora, cuando él presenta ese mensaje, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Allí mismito en el versículo 16 dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mande, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Un pueblo que cuando ve a Josué, que se expresa poderosamente, firme, un pueblo que acepta el mandato de Josué, porque ve que el Dios mismo está con Josué. Están convencidos ahora, y fíjense que ellos le están diciendo lo mismo que nosotros hicimos con Moisés, lo mismito lo vamos a hacer contigo. Ya estaban convencidos de que este era el hombre que les iba a otorgar a través de Dios. Dios lo iba a utilizar como un instrumento, la tierra que tanto ellos anhelaban. Este era el hombre, este es el hombre indicado. Y le dice: estamos listos, ya estamos preparados. ¿Qué vamos a hacer? Mi hermano, yo les voy a decir algo a ustedes. ¿Cuántos pastores estarían ansiosos por escuchar esas mismas palabras? ¿Cuántos líderes de la iglesia se alegrarían al ver una respuesta similar por parte de la iglesia? Que cuando se pare aquí el pastor, que cuando se paren los líderes de la iglesia, los ancianos, los directores de los distintos departamentos, para motivar a la iglesia, para echarla hacia adelante, ¿cuántos desearían escuchar las palabras: estamos listos, vamos a trabajar por el Señor? Yo sé que los líderes de mis iglesias estarían deseosos de escuchar esas mismas palabras. Esas mismas palabras. Y aquí estamos hablando de que un pueblo se entregó por completo y dijo: te vamos a obedecer a ti porque tú tienes al Dios que tenía Moisés. Y nosotros, yo como pastor, mis líderes, buscamos siempre la presencia de Dios y buscamos complacer y hacer la voluntad de Dios, porque amamos al Señor y deseamos que nuestro pueblo, nuestros hermanos, nuestros miembros de la iglesia disfruten ese beneficio de trabajar para el Señor, de estar bien cerca del Señor. ¿Cuántos pastores y líderes desearían escuchar esas palabras? Los líderes de esta iglesia y de todas las iglesias son gente que se sacrifican para ordenar la casa del Señor. Son gente que trabajan sin pedir nada a cambio, porque lo hacen voluntariamente. No se les paga, pero lo hacen porque aman al Señor y porque desean que todo el mundo participen del gozo de trabajar para el Señor. Nuestros líderes desean escuchar una respuesta positiva también. Ahora bien, volvamos a la historia. Luego que el pueblo se preparó, y si vamos al libro, allí mismito, al capítulo 3, versículo 5. Y estamos hablando del capítulo 3 y el capítulo 4, pero vamos al versículo número 5. Este es otro tema. Dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Le está diciendo: miren, nosotros vamos a conquistar
a Jericó. Nosotros vamos a pasar por el Jordán. Pero para que eso sea una realidad, tenemos que prepararnos, tenemos que purificarnos, tenemos que santificarnos. Y esto es una gran verdad hoy en día. Nosotros como cristianos estamos esperando la promesa de tener una nueva Canaán, una Canaán celestial. La promesa de que Jesucristo va a regresar a buscarnos. Pero nosotros, al igual que el pueblo de Israel, necesitamos estar preparados para poder tomar posesión de la nueva Canaán. Y no tan solamente necesitamos estar preparados, tenemos que santificarnos. El problema que estamos teniendo hoy en día con muchos cristianos y con algunas denominaciones es que se habla mucho de la justificación. Y es cierto. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, la muerte y la resurrección, cuando yo creo en Él y creo que pasó por todo eso y creo que a través de Él yo recibo el perdón de los pecados, yo soy justificado. Yo soy justificado. Y eso es suficiente para que el Señor me otorgue a mí la vida eterna. Me la regala, pum, ahí ya está, un regalo, un regalito de Navidad. Ahora bien, en mi transcurso, en mi vida cristiana, yo no puedo depender solamente de eso. Yo todos los días necesito santificarme. Yo todos los días necesito buscar de la palabra del Señor. Yo todos los días necesito orar al Señor. Yo todos los días necesito acercarme al Señor. De esa manera yo todos los días me santifico en el Señor. Por eso estamos hablando de que aquella persona que Dios ha justificado, esa persona todos los días se santifica en el Señor bajo una relación personal y directa con Dios. ¿De qué vale de que yo haya dicho yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal y no viva conforme a lo que Él me está pidiendo? Eso lo que significa es que una persona está convencida, pero no convertida. Y nosotros no tan solamente necesitamos estar convencidos, necesitamos estar convertidos. Por eso es que Pablo compara la vida del cristiano con una carrera. No es que yo empiezo la carrera y ya y se acabó. Dentro de la carrera yo me voy a caer posiblemente, va a haber obstáculos, pero continúo la carrera día a día, continúo hasta alcanzar el premio mayor cuando Cristo regrese a buscarnos, o si yo tengo que pasar al descanso. Así que esto es una combinación de dos factores. Ahora bien, el pueblo se prepara, el pueblo se purifica y se santifica. ¿Para qué? Hermano, el pueblo iba a cruzar el Jordán para llegar al otro lado y allí se iba a encontrar con una prueba muy grande. Una prueba difícil, pero no imposible. En Patriarca de Profetas, en el capítulo 45, la página 251, parafraseando, dice que una de las mayores fortalezas de la tierra, fortificaciones, ¿verdad? La grande, una ciudad rica llamada Jericó, se hallaba frente a ellos, a poca distancia de su campamento. Y esa ciudad estaba situada en una llanura feraz que abundaba ricos y diversos productos del trópico. Interesante. Aquí en el trópico, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos guineo, coco, ¿verdad? Papaya o lechosa, como le llaman en algún otro sitio. Tenemos diversos frutos que disfrutamos
Y ese sitio allí parece que tenía mucha abundancia de ese tipo de fruto. Algo bueno para el pueblo de Israel. Porque dice la palabra que una vez que ellos entraron, pasaron el Jordán, ya el Señor dejó de enviarles el maná y la carne. Ya dejó de enviárselo, porque ahora ellos iban a disfrutar de los frutos de la tierra. Dice que Jericó era una ciudad orgullosa, cuyos palacios y templos eran morada del lujo, del vicio, desafiaba al Dios de Israel desde sus macizos baluartes, y era una de las sedes principales de la idolatría, y se dedicaba al culto de Astarte, que era la diosa de la luna. Así que el Dios verdadero, el Dios de Israel, se iba a encontrar de frente con el Dios de Jericó, el Dios falso. Iba a haber una batalla entre un solo poderoso, porque nosotros sabemos que el otro Dios era un Dios falso. Así que ya el pueblo se encontraba cerca de Jericó y Dios le da unas instrucciones. Ahora bien, antes de ese momento surgió algo espectacular. Si vamos al capítulo número 5 de Josué, allí hay una escena interesante donde dice en el versículo 13, miren esto, dice el versículo 13, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró. Pareciera que Josué estaba haciendo los planes de batalla, posiblemente, ¿verdad? En el piso, haciendo sus cositas. Dice la palabra que alza sus ojos y mira, y he aquí un varón estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Josué ve que hay una persona que no la distingue, pero él tenía su espada en la mano y no estaba puesta en el área donde se guarda. ¿Qué te puede decir eso a ti? Con buenas intenciones. Viene listo para pelear. Viene listo para hacer algo. Dice la palabra del Señor que Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, Josué, valiente, no identificó quién era este personaje, y cuando él ve que tiene la espada en la mano, Josué no va y le dice al guardaespaldas, mira, vete allá porque esto es una amenaza. No, Josué mismo fue directo a donde este individuo, y yo me imagino que agajó su espada aquí y le pregunta, ¿quién tú eres? ¿Eres de los nuestros o eres enemigo? Porque si dice que eres enemigo, ahí mismo en ese momento él saca la espada. Esa escena en el versículo 13 dice que el personaje respondió, él respondió. Y cuando aquí en la Biblia dice él, está con mayúscula. Eso quiere decir que no era cualquier persona. Dice, él respondió, no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. O sea, que en ese momento he venido ahora, en este momento en particular, yo me presento como el príncipe del ejército de Jehová. Eso quiere decir que en otro momento, si él dijo yo he venido ahora, en otro momento ya él se había presentado anteriormente. Ya él había sido visto por Josué anteriormente. Pero que en esta ocasión viene de otra manera, viene distinto. Dice que Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahí Josué reconoció que aquel
que había llegado no era nada más y nada menos que Cristo, Jesucristo, Miguel el arcángel, Jesucristo en forma del arcángel Miguel. Que dicho sea de paso, el único arcángel que habla la Biblia es Miguel y hace referencia a que es Jesucristo. Lo que pasa es que en ese preciso instante, cuando Jesucristo adopta el título de arcángel Miguel, es porque viene en otra faceta. Viene como el general del ejército. Viene como el máximo líder de ese ejército. Y viene con su uniforme listo para hacer la guerra. Y ahí Josué reconoce y se postra y adora si hubiera sido un ángel. ¿Qué hubiera pasado cuando Josué se postró y adoró? Mira, el versículo 15 dice que el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Eso quiere decir que no le dijo: levántate porque yo soy igual que tú. No, no, no. Si Josué lo adoró, es porque el que estaba allí era un ser divino, igual que Dios, igual que el Espíritu Santo, que merecía adoración. Cristo era el que estaba allí, como arcángel, como Miguel, listo para dar la batalla. Y así mismito hace Jesucristo cuando nosotros, el pueblo, está en problemas, cuando está en dificultades, cuando está a punto de ser atacado por Satanás. Cristo toma su uniforme de guerra, se viste como el arcángel Miguel y viene a pelear la batalla para defender a sus hijos. Gloria a Dios por eso. Tú eres hijo del Señor, yo soy hijo del Señor, yo he aceptado a Cristo como mi Salvador, y que no quepa la menor duda que cuando nosotros estamos en dificultades, Cristo viene con su ejército para defender a sus hijos. Y lo hará muy pronto, cuando venga a buscar al pueblo de Él y a redimirnos de este mundo. Muy pronto, muy pronto. Así que el pueblo ya se encontraba cerca de Jericó. Y allí en el capítulo 6, versículo 1, dice: Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Fíjate, dice, estaba cerrada, bien cerrada. Así, habían puesto allí los pestillos, habían puesto doble candado, habían puesto, como decimos aquí, la tranca. ¿Qué no habían hecho? Bien cerrada. Nadie entraba, nadie salía, y esto era a causa de los hijos de Israel. Jericó sabía todos los milagros que Dios había hecho con los israelitas. Las noticias que habían recibido por 40 años. Hermano, este fue un pueblo que recibió noticias por 40 años. Habían recibido las noticias de las plagas, de lo que había sucedido en Egipto, cuando se dividió el Mar Rojo, todos los milagros que habían pasado en el desierto, las veces que trataron de maldecir al pueblo de Israel y sin embargo recibieron bendición. Todas esas cosas ellos lo habían escuchado y sabían que el pueblo venía a su encuentro para tomar posesión de Canaán. Estaban temerosos, tenían miedo, pero aún así ellos confiaban en que nada iba a suceder. Confiaban en su fortaleza, en su fortificación. Habían recibido el Evangelio por 40 años. Y aún así no lo aceptaron. Muchos hay hoy así, mis hermanos. Reciben, conocen el Evangelio,
lo conocen, lo reciben, se le habla y aún así no lo aceptan. Dependen de sus posesiones, dependen de su educación. Dicen que están seguros así. Lamentablemente, Jericó creía lo mismo. No quisieron aceptar el mensaje, no quisieron aceptar las advertencias. Y el Señor le dice a Josué en el versículo 2, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ya la guerra estaba ganada. Sin que el pueblo de Israel desenvainara una espada, ya la guerra estaba ganada. Ya Jericó estaba entregado. Y el Señor nos dice, mira, hijo mío, tu victoria está segura. Ya la batalla está gana. Si has creído en mí, ya tienes la victoria en tus manos. Ahora bien, Dios también te da unas instrucciones, ¿verdad? En su palabra, que nosotros tenemos que seguir cumpliendo para poder ganar nuestra batalla espiritual. Si vamos al versículo 3, le da instrucciones al pueblo de Israel, que aunque ya le había dicho que ya habían ganado, ya estaba entregado, pero tenían que hacer unas cositas. Dice el versículo 3, cercaréis la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritarán a gran voz y el muro de la ciudad se vendrá abajo. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, mire, van a darle una vuelta a Jericó, que dicho sea de paso, era una ciudad que tenía 2 niveles de muralla. Estaba la primera muralla, que era la muralla donde en esa muralla pues vivían gente, ¿verdad? Pero allí estaban los plebeyos, los esclavos, la gente de la clase social baja, vivían en esa primera muralla. Y eran tan y tan anchas que por la parte de arriba cruzaban carretas. Donde adentro estaba ya la clase media alta y la clase alta. Así que le dice, mira, ustedes van a dar una vuelta todos los días. Primero van a ir los soldados con los sacerdotes, el arca del pacto, van a ir tocando la trompeta y atrás va el pueblo, una vuelta. Pero el 7º día van a dar 7 vueltas. Van a hacer lo mismo y van a dar 7 vueltas. Ya mismo vamos a entrar en ese detalle. Así que ya están claras las instrucciones de lo que el pueblo tenía que hacer. El versículo 6 dice que llama Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes y les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven trompeta de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo en el versículo 7, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todo el pueblo se le dio las instrucciones, todo el pueblo se le dio una orden específica, y así lo hicieron. Mientras el pueblo caminaba, ¿verdad? Allá estaban los soldados, podríamos decir los líderes al frente, estaban los sacerdotes con el arca del pacto, podríamos decir que la presencia de Dios estaba allí, y el pueblo, caminando, una vuelta le dieron, iban tocando la trompeta, terminaban y se iban para el campamento. Y así lo hicieron por 6 días. Ahora bien, interesante.
¿cómo se sentiría el pueblo con esas instrucciones que posiblemente no eran lógicas? Dándole la vuelta allí y regresamos al campamento. Haciendo una procesión, solamente con el sonido de la trompeta. Porque el sonido de la trompeta allí no era el mismo que iba a suceder en el último día, en un momento dado, y vamos a entrar en eso. Pero desde Jericó la gente mirando por el muro y muchos burlándose del pueblo. Habían otros que tenían miedo porque decían, pero ¿qué están haciendo? Pero dieron la vuelta y se fueron. Y yo me imagino que desde allá arriba muchos burlando, escupiendo, tirando, qué sé yo, tomates podridos, tirando cosas, tirando piedras. Y el pueblo callado solamente con el sonido de las trompetas. Y a veces nosotros estamos en esa misma posición. A veces Dios nos manda a nosotros a realizar tareas que posiblemente para nosotros no tienen lógica. Hacer eso, pero ¿por qué? Y mucha gente se burla de nosotros, los cristianos. Mucha gente. Y nosotros necesitamos, mira, estar callados. Solamente confiar en lo que ha dicho Dios. Seguir su voluntad. Seguir sus instrucciones y confiar en Él. Y así mismito hizo el pueblo de Israel. Ahora, en el versículo 15, dice que sucedió que en el séptimo día se levantaron temprano al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta a la ciudad 7 veces. Todos los demás días una vez. Este día 7 veces. Debía haber sido cansón porque la ciudad de Jericó era grande. Era grande. Y estamos hablando que dice aquí que se levantaron tempranito cuando el sol salió y dieron la vuelta. 1, dieron la vuelta. 2, 3, así sucesivamente por 7 veces. Y dice que aconteció que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron la trompeta, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y yo quiero que escuchen más o menos cómo era ese sonido. Escuchen, en ese momento, cuando ya habían dado la 7ª vuelta, el pueblo de Israel estaba allí esperando la orden. Y suenan fuerte ese chofar. Un sonido de guerra donde los sacerdotes tenían esos cuernos grandes que tocaban y sonaban a la distancia. Ustedes imaginen esa situación ahí, en ese momento, cuando les dice Josué: toquen el chofar y grite el pueblo, porque el Señor ha entregado a Jericó en nuestras manos. Ese gentío de personas, de 1 millón de personas gritando. Debe haber sido una escena bien impresionante. Bien impresionante. Dice que en ese momento hubo un temblor como nunca antes. La gente que estaba allá arriba, que estaban burlándose, que posiblemente estaban tirándole piedras, posiblemente tirándole tomates podridos, haciendo cosas, escupiendo al pueblo de Israel, en ese momento se quedaron frisados. No sabían qué hacer. Y empieza ese temblor, que sabemos que ese temblor era obra del Señor. Se derrumba los muros. En la clase de arqueología que yo tomé a nivel de maestría, estaban hablando de los muros de Jericó y de los hallazgos
Dice los historiadores y los arqueólogos que se registró para ese momento un temblor como nunca antes se había registrado allí, porque allí no temblaba. Y se registró un temblor fuerte, tan fuerte que los hallazgos arqueológicos dicen que una sección de los dos muros, porque acuérdense que Jericó eran de dos muros, una sección de cada muro se desplomó. Y los hallazgos arqueológicos encontraron que los muros estaban intactos, sin embargo, esta sección grande se desplomó en las dos partes. Y sabemos la historia, que no entramos en esos detalles, que por ahí entró el pueblo de Israel. Y ellos todo tenían que destruirlo, todo tenían que quemarlo, nada podía quedar, solamente el oro y la plata iban a pertenecer al Señor. Y eso nos da también otro mensaje, ¿verdad? De que el Señor provee todo lo que nosotros necesitamos, pero hay unas cosas que son consagradas a Él, que nosotros se las devolvemos a Él, como los diezmos y las ofrendas. Pero allí todo tenía que ser quemado, y en los hallazgos arqueológicos encontraron que la ciudad había sido incendiada hasta más no poder. Así que corrobora esta historia del pueblo de Israel y la conquista de Jericó. Ahora bien, para culminar, la pregunta que te hago: ¿cuántos muros tienes en tu vida? ¿Cuántos muros? Posiblemente hay una muralla de la enfermedad que tienes ahí puesta frente a ti. Posiblemente hay una muralla del desánimo, una muralla de la ansiedad, una muralla de la falta de confianza en Dios, una muralla de la autosuficiencia, una muralla de pecado que te impide acercarte a Dios. ¿Cuántas murallas tienes en tu vida? Y yo quiero que te vayas hoy con este mensaje. El ataque a Jericó, de que ya estaba entregada en sus manos. La muralla que tienes al frente de ti, ya el Señor la quiere derrumbar y te va a dar la victoria para que sigas hacia adelante. Solamente necesitamos confiar en Él. Solamente necesitamos decir: Señor, derriba la muralla que tengo al frente. Derriba la muralla del trabajo que me impide acercarme a ti. Derriba la muralla de la enfermedad que me impide acercarme a ti. Derriba la muralla de la familia que me impide acercarme a ti. Derríbala, Señor. Yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero tomar posesión de la Canaán celestial. Y yo no puedo permitir que exista una muralla que me impida acercarme a ti. Yo te aseguro que cuando usted le pida al Señor de todo corazón que derribe esa muralla que tiene al frente, el Señor lo va a hacer. Y te va a dirigir. Y te va a llevar a ese sitio tan anhelado. La iglesia enfrenta grandes retos. Y hay una muralla que nosotros necesitamos derribar en el nombre del Señor. Tenemos que ser consagrados a Él. Si queremos vencer, tenemos que prepararnos y purificarnos como hizo el pueblo de Israel. Y tenemos que confiar en el Señor. El Señor prometió a Josué que iba a estar con él siempre. Y lo cumplió, porque en el capítulo 5 Jesucristo se presentó directamente con Josué. Y Él puede hacer lo mismo contigo y conmigo. En este mismo instante, si así se lo pedimos.
Pronto las trompetas del Señor tocarán y el pueblo de Dios gritará y se va a derrumbar la muralla de la iniquidad, la muralla del pecado. Y Cristo nos va a dar la victoria a todos y nosotros seremos su pertenencia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te dé paz y que te ayude a derribar la muralla que impide acercarte a Él. Que el Señor te guarde. Gracias, pastor, por esas inspiradoras palabras. Así que voy a leer la lista de los hermanos que estuvieron conectados con nosotros y también los que pidieron oración para que el Señor vaya derribando murallas desde estos momentos. Tenemos a Edith Acosta, el pastor Manuel Marcial, Mili García, Lizzy Acevedo, Obed Cajigas, Naida Torres, Litbeth Sanabria, Lola Villanueva, Félix González, Janet Lugo, Samuel Lázaro de México, Lucila Chávez desde el Perú, Daniel Pérez también desde el Perú, Leonor Prado que nos ve desde Colombia, Marco Estela, Carlos Fuentes, Lidia Rodríguez, Juan Matías, Naida Torres, Ileán Garcián, Estela González, Mercedes Vélez, Rosita Javier, Freddy Soto, Obed Cajigas, Evelyn y Gamaliel, Wilfredo Díaz del Perú, Paco Molina desde México, Leilani Vadillo, Wanda Arocho, Jorge Maisonet, María Vázquez, Hansel Castro desde Costa Rica, Mayver Montenegro, Iris Medina, Enid Roldán, Elsa Morales, Rubén Hilerio, Andrés García desde California, Katiana Martínez, Carlos Hernández desde Arecibo, Amparo Villanueva, Santiago Concepción, Néstor Sordel desde Colombia, Blanca Guevara de El Salvador, Carlos Ñurinda de Nicaragua, Héctor Hernández, Ángela Ruiz, Franci González del Ecuador, Wanda Ivette, Eddie García del Ecuador, Yoli Rivera, Ángel Cruz, Yaristas Rivera, Enrique Luyán desde el Perú, Anel Sacalot de Bolivia y Evelyn Velázquez. Pastor, esta es la lista de los hermanos que se estuvieron conectados o pidieron oración por medio de las redes. Muchas gracias, Joe. También un saludo a Jenny Rivas de Orlando, Florida. También. ¿Perdón? ¿Es tu hermana? Ah, pues bendiciones. La hermana del pastor Juan González. Bendiciones. Hermanos, cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán, ellos tuvieron que poner unas piedras allí. Un hombre por cada tribu, eran 12. Pusieron unas piedras y crearon un altar. Y le preguntaron, ¿para qué es eso? Josué dijo, para que no se les olvide que el Señor nos permitió cruzar el Jordán como hizo con el Mar Rojo. 40 años habían pasado desde que cruzaron el Mar Rojo. Y esa generación ya había muerto. Y Josué quería que se recordaran las maravillas que había hecho el Señor. Así como lo hizo en el pasado, al pueblo, al principio, lo iba a hacer en ese momento. Y por eso abrió también el río Jordán para que pudieran pasar por allí. Hoy por hoy, la palabra del Señor está allí. El Señor nos ha dado su palabra para que no se nos olvide
las grandes cosas, las maravillas, los milagros que se hicieron en el pasado y que hoy por hoy son promesa para usted y para mí de que el Señor, si lo hizo en el pasado, lo puede hacer ahora por ti y por mí. Que no se nos olvide eso. Cristo va a regresar muy pronto. Y esta muralla del pecado que está alrededor de nosotros va a ser derribada. En el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, bueno y misericordioso, alabamos tu nombre. Oh Señor, ayúdanos en este preciso instante a prepararnos física, mental, pero sobre todo espiritualmente, para poder tomar posesión de la Canaán celestial. Frente a nosotros habrán murallas que se nos van a presentar. Posiblemente la muralla económica, posiblemente una muralla de salud, posiblemente una muralla de estudios en educación. Cualquier tipo de muralla puede presentarse en el camino. Lamentablemente esas murallas se presentan con el único propósito de desviarnos. Pero Padre Celestial, invocamos tu presencia con cada uno de nosotros para que nos ayudes con la ayuda del Espíritu Santo a derribar las murallas que estén frente a nosotros. Que nada impida que nosotros podamos seguir caminando hacia adelante, hacia la Canaán celestial. Padre Celestial, ayúdanos a prepararnos para el glorioso encuentro con nuestro Salvador Jesucristo. Queda con cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te cuide, Dios te guarde y nos vemos en la próxima transmisión. Bendiciones.